PROMED, el proceso de innovar. Ya sea este dado por localización geográfica, áreas de transmisión local del virus o viajeros a dichos lugares donde está presente el virus, por presencia de síntomas, como casos probables o sospechosos, o por ausencia de síntomas, pero con contactos cercanos de personas sintomáticas. Dentro de estas categorías de caso sospechoso, probable y confirmado, tenemos aquel caso sospechoso, va a ser cualquier persona con los síntomas de COVID, como fiebre, tos, inicio agudo de 3 o más de estos síntomas que se describen a continuación, como fiebre, tos, debilidad, fatiga, cefalea, disnea, anorexia, náuseas, vómitos, diarrea, o criterios epidemiológicos de residencia en área de contagio, viajar a lugares de transmisión comunitaria o trabajar en el entorno de la salud. Aquel caso probable es cualquier persona que cumpla con los criterios clínicos descritos anteriormente del sospechoso, pero que además sea contacto de este o de un paciente que ya esté confirmado. Y el paciente confirmado es aquella persona que se le confirme por pruebas de PCR la presencia del virus, ¿verdad? Que es la prueba, digamos, estándar de oro para la detección viral. Dentro de las inclusiones en la clasificación de los donantes, tenemos que respetar, digamos, esta región geográfica de áreas con transmisión local reciente en estos 4 estadios, como asintomático sin contacto cercano, lo cual daría una aceptación de este donante, el asintomático con contacto cercano, uno sin contacto, otro con contacto. Si ya tiene un contacto, el aplazamiento es por 1 mes después del último día de contacto. El sintomático como caso probable de COVID-19 es un aplazamiento por 3 meses después de la recuperación completa y el cese de la terapia. Y el sintomático, que es caso sospechoso de COVID, se aplaza 1 mes después de la recuperación completa y el cese de la terapia. Aquel que está sintomático, pero el COVID queda excluido como su fuente de contagio, pues se debe de seguir las pautas de selección de donantes nacionales o locales que hay en cada uno de los países. ¿Qué cambios, aparte de iniciar con un interrogatorio que en la época pre-COVID no nos obligaba a tener que hacer este tipo de investigación, porque ya teníamos muy definido qué era lo que íbamos a preguntar en torno al donante? En torno al donante, además de hacer estas consultas previas a la donación a través del interrogatorio clínico, debemos de tener una serie de cambios y una serie de modificaciones. Debemos de respetar, por un lado, ese distanciamiento social que sigue hoy por hoy marcando la ruta de todos nuestros países en cuanto a la propagación de la infección, y tuvimos que venir, les hablo propiamente de lo que se ha hecho en el banco de sangre que yo dirijo, haciendo citas escalonadas al donante, ¿verdad? Cosa que no sucedía antes, porque en nuestros países con un alto índice de donación por reposición y un muy bajo índice de donación voluntaria, pues van y acuden a los bancos mediados por los requerimientos hospitalarios en las cirugías, y se presentaban pues conforme el médico les indicaba, digamos, que debían de presentarse para poder ser admitidos en el hospital. Hoy por hoy pues tenemos que hacer citas escalonadas al donante. Tenemos que hablar también de unos procesos que sean seguros para el mismo donante y el equipo de trabajo que elabora dentro de los bancos de sangre. Y como primer elemento, pues tenemos
el uso de equipo de protección personal, el cual ya existía en nuestros servicios, como batas, guantes, etcétera, pero adicionando el tema de mascarillas para ciertos procesos, un ambiente seguro en cuanto a las desinfecciones de las áreas de atención, los equipos, mobiliarios, sillones, la toma de temperatura, tanto al personal como al probable donante. Entonces, estos son modificaciones post-COVID que no las tomábamos en cuenta previo a la pandemia. En torno al personal, ¿qué tenemos que hacer? Pues hemos tenido que cambiar roles de turno con trabajos más espaciados, o sea, los roles de turno fueron modificados. En vez de tener 3 jornadas de trabajo, mañana, tarde, noche, hemos extendido las jornadas de trabajo y formado equipos de trabajo que se expongan menos, con una presencia menor dentro del hospital cada cierto tiempo. Pensar en la sustitución de las bajas del personal por probables contagios. Evidentemente, ya previo a la pandemia, nuestros servicios siempre se han visto deficitarios en el recurso humano, y esto ha obligado a más necesidad del recurso humano para cubrir esas bajas, y tener dentro de nuestras planificaciones contemplado la provisión de este equipo de protección personal y de estas soluciones desinfectantes. Evidentemente, durante la pandemia y actualmente, aunque ya nos vamos recuperando un poquito, se podría decir, hemos visto la reducción en el número de donantes. Y esto ha obedecido principalmente al cierre de las consultas externas que dan provisión de donantes a los bancos de sangre, a la cancelación de las cirugías selectivas que soportaban el inventario dentro del banco de sangre en países con alta donación por reposición, como son varios de nuestros países del área latinoamericana. No digo todos, porque hay unos que han superado estas expectativas y estas metas, pero el caso de Guatemala no es así. Y se ha enfrentado al miedo por parte de los donantes a asistir a los bancos de sangre hospitalarios por temor a un contagio. Entonces, los bancos de sangre, pensando en todas estas circunstancias que obligan a necesitar donantes, nos hemos puesto a pensar que es el momento perfecto de transformar la donación de sangre hacia una donación voluntaria y altruista. ¿Cómo podríamos ir haciendo esto? ¿Cómo podríamos ir migrando hacia un modelo de donación voluntaria? Los países con bajos índices de donación voluntaria habitual han sido los más afectados dentro de los servicios de bancos de sangre. Y precisamente aquí es donde esta pandemia solo vino a reforzar las grandes deficiencias sanitarias y dentro de los bancos de sangre que nosotros ya teníamos. Hay una baja incidencia de colectas extramurales en un país como Guatemala que soporten esas necesidades de sangre, y sería un momento perfecto para transformar esta donación de reposición en donación voluntaria y poder salir en busca de los donadores, evitándole ese paso tan innecesario por los bancos de sangre. En otros países, la centralización de los servicios ha obligado a tener hemocentros fuera de las áreas hospitalarias que concentren a estos donantes, y convertirse esos hemocentros en despachadores hacia los hospitales. Y es una forma de no hacer pasar por un ambiente hospitalario innecesariamente al donante, donde pues confluyen una serie de problemas, de enfermedades, de situaciones no aptas para alguien que estamos tomando en cuenta que goza de plena salud y que tiene que estar en un entorno totalmente diferente. Entonces, en busca de estos donantes, hay que reforzar el término de colectas extramurales, planificando estas colectas para el abastecimiento de los servicios. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay disminución por la pandemia y por el tema COVID, eso no quiere decir que no haya necesidad de transfusiones. Los accidentes, los partos y las enfermedades demandantes de componentes siguen en la pandemia de COVID. Y entonces es importante que podamos hacer esto. También, si nos vamos a planificar colectas, debemos de romper el esquema que habíamos venido, digamos, utilizando previo a la pandemia, buscando entornos más seguros. Los espacios públicos hoy por hoy no son entornos seguros. De hecho, están canceladas actividades en ellos, tales como parques, centros comerciales, universidades, que estas se tuvieron que ver obligadas a cerrar al público. También el diseño de nuevas estrategias
nos ha obligado a ver si vamos en busca del donante hacia su área de residencia, tratando de buscar en condominios hasta llegar al lugar donde se encuentre el donante, más a través de una búsqueda personalizada. La hemovigilancia en la época de COVID desde el donador para garantizarle este entorno seguro y el abastecimiento para los bancos de sangre, hasta el paciente, que es el receptor en última instancia de estos derivados sanguíneos, nos obliga a que en un momento tengamos que notificar al banco de sangre por parte del donador cuando éste confirme estar infectado posterior a la donación. Sabemos que no hay estudios de cero prevalencia, que nos den un indicador de cuántos portadores asintomáticos pueden acercarse a nosotros y necesariamente, aunque les hagamos el interrogatorio, pudieran pasar dentro del tamiz de la donación. Obligamos, por un lado, responsablemente al donante que dé esta notificación y que trate de comunicarnos cualquier cambio en su sintomatología. Una vez hecho esto, pues deberíamos de identificar por parte del banco de sangre los siguientes datos, tales como su nombre, su identificación, la fecha que donó, los hemocomponentes que se obtuvieron de él, el destino o el estado de los hemocomponentes y la fecha en que fue diagnosticado posteriormente a la donación por SARS-CoV-2 y el laboratorio donde se realizó la prueba o se generó el resultado. ¿Todo con qué fin? Con el fin de darle un seguimiento al receptor que fue transfundido, porque si bien es cierto, inicié diciendo que es más un riesgo teórico, a la fecha no se ha comprobado, tampoco no podemos descartar con el poco conocimiento que tenemos de la pandemia, el hecho de que pudiéramos tener un compromiso en aquel receptor que fue el que recibió estos componentes. Entonces, haciendo esta conciencia, vamos a someter también, por otro lado, al paciente receptor del hemocomponente a una prueba diagnóstica de SARS-CoV-2 dentro de la estrategia de búsqueda de población vulnerable, o sea, para generar casuística y saber si bien es cierto que ese riesgo que es más teórico, más no comprobado, pues realmente lo descartamos, momento por el cual en la actualidad no demandamos de hacer esta prueba dentro de la rutina de pruebas inmunológicas o serológicas que son de competencia para el donante, o sea, no está como una prueba obligatoria, como pueden ser las otras pruebas infecciosas, catastróficas, como el VIH, las hepatitis y demás. Entonces, sí queremos dar un seguimiento sin necesidad de tener que comprometer a la rigurosidad de una prueba dentro de los bancos de sangre, dado que esto aumentaría costos, todavía no está demostrada su transmisión, etcétera. El resultado de esta PCR que se realiza al paciente debe estar registrado por parte del laboratorio autorizado para ello, ¿verdad? O sea, que sea una prueba fiable, porque hoy por hoy hemos visto que, bueno, no es el tema, pero nos hemos dado a la tarea de ser profesionales responsables que validen sus métodos de prueba porque se han colado muchísimas pruebas hoy por hoy sin mayores necesidades de investigación de las mismas y tenemos que tener en claro que entre unas y otras hay diferencias, ¿verdad? Entonces tenemos que estar muy seguros de la prueba. Por otro lado, dependiendo de este resultado obtenido de estas pruebas realizadas a los receptores de hemocomponentes que en algún momento provinieron de aquellos donantes que posterior a la donación dieron positivo a una prueba de COVID, se debe de determinar la imputabilidad de generación de alguna reacción adversa asociada al uso de esos hemocomponentes y comprobarlo, ¿verdad? Se notificará a todos los involucrados también el desenlace de una investigación que deberíamos de llevar todos los bancos de sangre como un servicio responsable hacia el paciente y hacia el donante. También, por otro lado, se ha fortalecido, o sea, si bien existían, no en todos los hospitales, yo me considero una de las pioneras en implementar un comité de medicina transfusional hospitalario, porque era un poco difícil tener esta figura dentro de los hospitales. La pandemia nos ha obligado
a que sean más activos estos comités, dándole un seguimiento realmente a estos comités como debe de ser para impulsar estrategias de seguimientos a pacientes con probabilidad de contagio y para el debido registro de aquellos pacientes transfundidos de donantes que hayan resultados positivos a COVID-19. Por otro lado, también este seguimiento a estos comités nos deben de generar el impulso de estrategias de ahorro como componentes en época de crisis, porque no existe esa conciencia y realmente muchas de las transfusiones a veces están supravaloradas y no son necesarias como tal y tenemos que entrar en una estrategia de ahorro de hemocomponentes. También nos ha ayudado a readecuar protocolos de emergencia como la crisis actual a través de estos comités y también impulsar protocolos, en algunos casos, de investigación en el uso del plasma convaleciente de pacientes recuperados de COVID. Tal es el caso de muchos de los países que hoy en día pues están usando esto como una terapia de anticuerpos pasiva, esperanzadora en alguna medida para tratar el COVID. El protagonismo de los bancos de sangre en la ética transfusional entonces ha sido sumamente grande en estos momentos de la pandemia. Surgió este nuevo, porque yo así lo llamaría, nuevo hemocomponente, como es la utilización del plasma convaleciente de pacientes recuperados de COVID, los cuales desde varios puntos de vista verdaderamente científicos y desde el punto de vista de la ética y de la medicina basada en evidencia, deberían de estar solo bajo los lineamientos de una investigación clínica, dado que es un tratamiento a la fecha del día de hoy todavía experimental, donde si bien han habido algunos éxitos, la casuística hoy por hoy no es robusta. Entonces, se debe de fundamentar todo esto únicamente a través de un estudio clínico que esté controlado, que registre datos, que aporte datos necesarios que demuestren verdaderamente y fehacientemente su seguridad y eficacia, lo cual es adoptado actualmente a nivel mundial por aquellos bancos de sangre que respetan los principios de gratuidad, beneficencia, no maleficencia, justicia y equidad. Existen hoy en día varios metanálisis, o sea, existe un metaanálisis y varios estudios, ¿verdad?, que nos van orientando a el momento más preciso de aplicar esta terapia, a la robustez en cuanto a la cantidad de anticuerpos que debemos de generar o de tener en ese plasma para poder transfundir a un paciente, pero hoy por hoy todo es investigación, es investigación. Y el hacerlo como una terapia de uso clínico, rutinaria o bajo una guía de tratamiento clínico, creo que es poco ético hacia el paciente, definitivamente, porque no podemos sustentar en vanas esperanzas algo que totalmente la ciencia hoy por hoy no lo da como un paso concluyente. Quizás de aquí a unos meses podremos entender mejor todo esto, pero en la actualidad creo que ha habido una disrupción, un protagonismo, una carrera por querer, digamos, salvar a estos pacientes de una enfermedad que hoy por hoy está en la incertidumbre, en la desesperanza y en el miedo. Y los políticos han apresurado muchas cosas que creo que no debieran de darse porque muchas veces no son a la luz de la ciencia, sino a la luz de la presión, a la luz de querer una competitividad a nivel mundial. Esto se ha visto reflejado en muchas cosas y debemos de ser aquellos países que contribuyamos con la casuística propia de cada país, con estudios clínicos de plasma convalecientes de recuperados de COVID, para saber el momento ideal de la transfusión, porque gracias a esos estudios ya se va conociendo más acerca de este tema. Al inicio se empezó tratando con casuística muy baja en China, en un estado de una enfermedad muy avanzada y de mucha gravedad, y hoy por hoy se ve más hacia atrás el tratamiento, más en una fase media moderada o de inicio de la hospitalización propiamente dicha. Se debe conocer también más la dosis óptima
Se hablaba evidentemente de anticuerpos neutralizantes, que hoy por hoy pues muchos países no se logran, digamos, hacer esto, dado de que estamos en servicios que no son áreas de investigación y que necesitan unos niveles de bioseguridad muy altos, como el nivel de bioseguridad 3 para poder manipular esto y hacer técnicas de neutralización viral, pero con las investigaciones se han podido hacer ciertas correlaciones entre anticuerpos específicos IgG o anticuerpos totales con respecto a la neutralización. Entonces podríamos tener algunas esperanzas de saber qué es lo mejor, pero si esto no se hubiera hecho antes, no se van cambiando todas estas teorías. ¿Y cuánto es la permanencia de estos anticuerpos en el receptor? Esto también es importante porque de lo contrario vamos a estar transfundiendo un plasma que hoy por hoy todos los bancos de sangre desde hace mucho tiempo hemos tenido una restricción, hemos cerrado esa llave y abrir ahorita una llave tan inmensa para una transfusión que es tan inmunogénica, porque sabemos que tiene toda la memoria inmunológica y no es propia. Lastimosamente es una sangre halogénica que puede, digamos, causar un impacto en aquella persona que la reciba. Si bien se ha mostrado cierta seguridad, todo es bajo ciertas normas y no podemos ahorita decir que se transfunda indiscriminadamente este plasma. Sabemos de por sí que hemos dicho que el plasma no es expansor de volumen y en el pasado se dijeron muchas cosas y se usa para aspectos muy puntuales. Entonces, estos serán los retos, pues a la fecha no se ha podido demostrar una seguridad y eficacia robusta por el escaso número de datos a nivel estadístico y el limitado conocimiento que aún a la fecha existe sobre el virus, salen nuevas cosas, la permanencia, ¿cuánto podemos hablar de permanencia de anticuerpos si apenas llevamos 6 meses? ¿Sabemos si los anticuerpos duran años? No lo sabremos porque tendrán que pasar años para que lo sepamos. Entonces, todo esto lo está haciendo muy puntual los investigadores y hay buenos digamos, resultados como este artículo donde se ve en esas primeras 72 horas que es clave su transfusión, se ve también que títulos mayores de 1 en 1300 son claves también para lo que es la recuperación, a lo mejor títulos menores o ausencia de títulos o aquellos enfermos que no seroconvierten porque existe esa posibilidad de no quedar seroconvertido, no vamos a estar aportando la dosis necesaria o no vamos a estar aportando ninguna dosis. Yo siempre he dicho, cuando uno se toma cualquier tratamiento, uno sabe la dosis exacta del tratamiento. Nosotros no nos tomamos aspirinas sin ningún miligramaje o sin ningún gramaje. O sea, los tratamientos deben de ir asociados a una dosis y es importante establecer todo esto y eso solo se puede hacer a través de la investigación. Lamentablemente, pues, como decía, los problemas políticos han venido, los protagonismos, los organismos serios como la FDA, pues empezó a avalar también su uso como un nuevo medicamento bajo autorización o bajo investigación en caso de emergencia. Después lo cerró, después lo volvió a abrir. O sea, ha habido mucha inconsistencia de estos organismos de Estado, de estas agencias reguladoras, y eso es preocupante. Y por eso debemos de estar muy a la vanguardia de los bancos de sangre para saber en qué límite o hasta qué límite estamos. Por otro lado, ya hay algunos casos alentadores. En Brasil, pues se han hecho screening para anticuerpos de plasma convaleciente y hay algunas primeras lecciones aprendidas de este programa, de estos donantes de plasma convaleciente totalmente voluntarios. Pero bueno, vamos a saber qué es lo idóneo para un banco de sangre, qué es lo idóneo para saber de ese donador, pero qué es el otro lado de la moneda, qué es lo idóneo realmente para el paciente. Porque por eso inicié diciendo que la plática era desde el donante hasta el paciente y es una hemovigilancia absoluta, no nos podemos quedar solo en la producción cuando este producto va a llegar a un paciente. O sea, tenemos que ver también resultados de la recuperación de este paciente que verdaderamente sí se atribuyan sí, solo sí al plasma convaleciente y no a otros efectos
de tratamientos combinados que a la larga no sabemos qué fue lo que le funcionó al paciente. Entonces, esta es lo que yo les traía. Básicamente, quiero dejar en claro que el protagonismo hoy por hoy de los bancos de sangre ha sido muy alto. Los cambios que hay que hacer en las metódicas y en los productos y en el tratamiento al donante ha sido diferente en la actualidad a lo que lo era antes de la pandemia y que debemos de reestructurar, como bien decía el nombre de este foro, para adaptarnos a estos tiempos y que nuestros servicios sean servicios que puedan prestar un servicio de alta calidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Paula. Ahorita vamos a darle paso a Maura Ballesteros, de Panamá. Permiten. Ahora. Licenciada Maura, ya puede proyectar su presentación. La licenciada Maura Ballesteros. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Un momentito, Maura. La licenciada Maura Ballesteros Brose es licenciada en Tecnología Médica de la Universidad de Panamá. Cuenta con una maestría en Gerencia de Administración Integral de los Servicios de Laboratorio Clínico de la Universidad de Panamá, con un posgrado en Docencia Superior de la Universidad de Panamá, con un diplomado en Medicina Transfusional del Instituto Licón. Es facilitadora para las normas ISO 9001-2015, ISO 15189-2012, auditora líder de la ISO 15189-2012, es facilitadora como asistente de laboratorio en la Cátedra de Análisis Inmunohematológico y Preparación de Hemocomponentes de la Universidad de Panamá, miembro del Grupo Cooperativo Iberoamericano de Medicina Transfusional, miembro de la Asociación Americana de Bancos de Sangre, miembro del Patronato del Hemocentro de Panamá en representación del Colegio de Laboratoristas Clínicos. En la actualidad, jefa técnica encargada del Banco de Sangre del Hospital Santo Tomás. Primero que nada, quiero agradecerle la invitación a ProMed por invitarme el día de hoy a compartir parte de la experiencia que ha vivido nuestro servicio con la aparición del COVID-19 y la reestructuración que hemos vivido, no solo nuestro banco de sangre, sino todos los bancos de sangre en Panamá. Primero que nada, les quiero hablar un poco de lo que es nuestro servicio. Nosotros estamos en el Banco de Sangre del Hospital Santo Tomás. Es el hospital de tercer nivel más grande del Ministerio de Salud. Un hospital que está especializado principalmente en trauma y cuidados intensivos y que cuenta con 652 camas. Nosotros anualmente, antes de la pandemia de COVID, atendíamos en promedio unos 17.500 donantes de sangre y obteníamos unas 9.000 donaciones al año. Producto de esta pandemia, nosotros vimos una baja en el número de donantes de sangre después del 9 de marzo, que fue principalmente cuando se dio el anuncio del primer caso en Panamá. Nuestro porcentaje de donación voluntaria era en el 2019 de 7.4%. Somos un servicio que depende mucho de la reposición de las cirugías programadas. Y producto de esta pandemia se cancelaron muchas de estas cirugías. Entonces, nosotros vimos reflejado esta disminución de las donaciones de sangre en la tercera semana de marzo. Nosotros bajamos el 73% de las donaciones que obteníamos semanalmente. De unas 200 donaciones en promedio semanalmente, bajamos a unas 48 a 50 donaciones, lo cual para un hospital que maneja mucho cuidado intensivo, mucho trauma y además la maternidad, fue un bajón significativo y algo que la verdad
nos llegó bastante a todos los que trabajábamos en el servicio porque estábamos con la incertidumbre de qué íbamos a hacer. Hasta el momento, y a pesar de que la ley 35 que tiene nuestro país, que regula las transfusiones sanguíneas y los servicios de sangre, establece la creación de servicios de sangre dentro de los cuales se crea el Hemocentro Nacional y los centros de donaciones. En Panamá solamente existía desde el año 2012 el Centro de Donación Donavida, el cual estaba asociado al Instituto Oncológico Nacional. Es una alianza público-privada entre el Instituto Oncológico Nacional, Fundacáncer y la Fundación Felipe Mota. A raíz de esta situación, recibimos una invitación por parte del programa Donavida en conjunto con el Hospital del Niño y el Instituto Oncológico Nacional, mudar nuestras instalaciones de atención de donantes hacia el centro, que está fuera de un área hospitalaria, ya que los donantes de sangre tenían el temor de contagiarse de COVID-19 dentro del entorno hospitalario y por esta razón era que no estaban acudiendo. Muchos nos decían que si podíamos atenderlos fuera del área hospitalaria, con gusto iban a donar sangre. Entonces, nosotros éramos un servicio que dependíamos bastante de la demanda espontánea, como la mayoría de los bancos de sangre del país. Y a raíz de esto, y nuestra asociación con Donavida, que ya manejaba citas de atención escalonada, comenzamos a trabajar con ellos el sistema de citas. Y comenzamos a atender a los donantes a través de su cita a un horario determinado porque debíamos mantener este distanciamiento social y brindarle una seguridad al donante que acudía a apoyarnos. Entonces, se estableció en conjunto con Donavida, que previamente ya tenía su sistema de cita, un sistema que nos servía a todos para ir dirigiendo a esos donantes por día y hora a realizar su donación. También, como estábamos en un momento donde el país tenía una cuarentena que tenía unos días para hombres y unos días para mujeres, además de que a esto de las 5 de la tarde, 7, ya comenzaban entonces a disminuir los donantes porque a las 7 era el cierre total, cuarentena absoluta. Nosotros recibimos el apoyo de la Autoridad de Innovación Gubernamental para crear lo que era salvoconductos. El ministerio siempre nos creó los salvoconductos, nosotros mandándole unos listados y a ellos entonces le mandaban el salvoconducto vía correo electrónico a los donantes de sangre. Entonces la Autoridad de Innovación nos crea esta plataforma para nosotros mismos crear los salvoconductos y de esta manera que el donante pudiera transitar libremente y acudir a realizar su donación. Con esto también se le está aplicando un tipo de encuesta al donante donde estas preguntas van asociadas a si ha tenido contacto o ha padecido de la enfermedad del COVID-19, si ha sido contacto directo, si ha tenido fiebre en el último mes, si ha tenido tos en el último mes, y hacemos una encuesta previa antes de agendar la cita. Ya como no tenemos la situación de cuarentena total, los salvoconductos se han dejado de emitir, pero seguimos aplicándole la encuesta para de esta manera, si algún donante nos refiere que ha tenido algún síntoma asociado al COVID, nosotros le pedimos que no acuda a donar sangre. Igualmente el ministerio nos emitió una resolución que aquellas personas que han sido contacto directo vayan a donar después de un mes y aquellos que han padecido la enfermedad 3 meses después. Entonces, el despacho de la primera dama, viendo la necesidad que había en el país sobre la donación de sangre por la disminución en todos nuestros bancos de sangre, nos crea un centro ambulatorio en el Parque Omar. Este es un parque que es muy concurrido por la población panameña para realizar actividades recreativas, ejercicio, distraerse. Este centro, que es ambulatorio, está respaldado por ellos que además nos realizaron campañas radiales, nos hicieron también algunos anuncios televisivos y nos crearon la publicidad que ustedes ven en pantalla, con su lema
Ven al Parque y Dona Vida. Entonces, hemos recibido el apoyo también en este sentido del despacho de la primera dama y en este centro, administrado también por el programa Dona Vida, donde nos encontramos los 3 hospitales, hacemos una agenda de citas. Este centro lo tenemos actualmente como un centro de donación 100% voluntaria. Y entonces tratamos de llamar a los donantes que previamente han realizado su donación, han cumplido sus 3 meses y pueden nuevamente acercarse a realizar otra donación. Para de esta manera tratar de fidelizar y llegar a tener un mejor abastecimiento, porque hoy día la transfusión en nuestro hospital ha aumentado de 70 a 80 que teníamos en los meses anteriores. Hemos nuevamente subido nuestras transfusiones a 110, 130 transfusiones por semana. Entonces necesitamos el apoyo y de esta manera, a través de todo este apoyo institucional y del programa Dona Vida, tanto nosotros, el Hospital Santo Tomás, como el Hospital del Niño y el Instituto Oncológico se han visto beneficiados. Entonces, ¿qué ventajas ha tenido esta alianza estratégica para nosotros al concentrarnos en el programa Dona Vida y trabajar coordinadamente 3 instituciones? Bueno, hemos tenido bastante ventaja. Una ha sido la disminución de la caducidad de los hemocomponentes, porque a necesidad podemos distribuirlo. De hecho, no solo con nosotros 3, sino que en Panamá tenemos por normas lo que es la red de los servicios de sangre. Entonces, esta red ha estado bastante activa durante esta pandemia. Todos los servicios de sangre del país han sido bastante solidarios y hemos podido compartir hemocomponentes a necesidad. Entonces, hemos manejado de esta manera el hecho de que hemos disminuido la caducidad al tener un uso óptimo del hemocomponente. Tenemos también una coordinación de los hemocomponentes a extraer por aféresis. Cuando vemos, por ejemplo, que el Hospital del Niño y el Hospital Oncológico que consumen más aféresis de plaqueta que el Hospital Santo Tomás necesitan, entonces se coordina para fijarle citas a aquellos donantes de plaquetas voluntarios de las 3 instituciones para que vayan a realizar su donación y de esta manera abastecer entonces el servicio de este hemocomponente. Hemos centralizado todo lo que es el procesamiento de las unidades de sangre. Como el Hospital Santo Tomás era el hospital que estaba realizando las pruebas de ácidos nucleicos o NAT a todos los donantes de sangre del Ministerio de Salud, decidimos centralizar lo que fue el procesamiento, tanto el fraccionamiento como la serología y las pruebas moleculares en el hospital. De esta manera optimizamos el recurso de los reactivos e insumos que vamos a utilizar. Esto lo hicimos en coordinación con las direcciones médicas de las 3 instituciones, donde recibimos bastante apoyo de cada una de ellas. Y posteriormente, el Ministerio de Salud le dio la formalidad a través de una nota emitida por la ministra de Salud en ese momento. Además, también podemos optimizar el personal. Como tenemos personal disponible de las 3 instituciones, podemos coordinar más colectas de sangre que de un par de meses para acá se han activado, porque también fue una deficiencia que tuvimos en el momento donde las empresas estaban cerradas y, por ejemplo, en nuestro caso, teníamos 4 colectas en un mes y nos fueron canceladas. Entonces, ahora que las colectas se están activando nuevamente, contamos con más personal para acudir a todas las colectas que podamos gestionar. Esto lo gestiona el programa Dona Vida. El programa Dona Vida se encarga de acercarse a aquellos lugares, a aquellas instituciones, empresas que deseen realizar colectas de sangre y entonces coordina en conjunto con nosotros lo que es personal, el día, la hora que vamos a realizar la colecta. Y de esta manera nosotros poder entonces tener todo lo necesario para el éxito de la misma. Hoy día hemos distribuido la carga de trabajo de tal manera
que nosotros procesamos todo lo que se capta en el centro Donavida, todas las donaciones, y el Instituto Oncológico se encarga de procesar todo lo que son donaciones obtenidas por colecta. De esta manera, nosotros podemos optimizar los recursos en ambas instituciones, además de que podemos compartir, si es necesario, estos hemocomponentes. Pero también tuvimos muchos retos porque no fue fácil integrarnos 3 instituciones que tenían formas de trabajo distintas, pero que además tenemos diferentes tipos de pacientes. Entonces, ¿cuáles fueron los retos que nosotros enfrentamos durante esta alianza al inicio? Lo que fue la coordinación del recurso humano. Aunque Panamá tiene normas técnicas y administrativas que nos dan la guía para lo que es la donación de sangre y la transfusión, tenemos también lo que son distintos criterios. Hay aspectos que no son contemplados totalmente en las guías. Entonces, en esta manera, cada institución establece su criterio. Entonces, nos costó un poco coordinar los criterios entre los distintos recursos humanos de las diferentes instalaciones. Al final hemos logrado integrar un solo equipo de trabajo que ya se siente perteneciente al Centro Donavida y que ha aportado lo mejor de sí para lograr captar donantes, atender donantes y producir lo que es esta logística de trabajo que nos ha llevado a abastecernos y poder sobrevivir durante esta crisis. Otro reto que enfrentamos es la logística de transporte. La logística de transporte, como el transporte tiene que ser de la institución o del Hospital del Niño o del Hospital Santo Tomás o del Instituto Oncológico, también enfrentamos los retos de poder conseguir el transporte a una hora determinada. Entonces, hicimos coordinación entre las 3 instituciones y llegamos a establecer horarios para cada uno. Así, de esta manera, podemos contar con transporte disponible para retirar las unidades de sangre del centro y llevarlas al centro del procesamiento en el banco de sangre del Hospital Santo Tomás. La mejora de proceso es un reto al cual nos enfrentamos porque al integrar los distintos procesos que realizábamos las instituciones y al tener que mudarnos tan rápidamente, porque el anuncio se hizo del primer caso el 9 de marzo y el Hospital Santo Tomás el 30 de marzo ya se encontraba iniciando labores en Donavida y cerrando el centro de donación en el hospital, no tuvimos tiempo de analizar los procesos de las 3 instituciones y coordinarlos para estandarizarlos en uno solo. Entonces nos costó un poco al inicio, seguimos trabajando en esto, la mejora continua siempre va a estar allí y seguimos trabajando para entonces mejorar cada una de nuestras actividades. Otro reto importante es la infraestructura. Como el centro fue ideado en un principio para el Instituto Oncológico Nacional, al nosotros comenzar los 3 hospitales, aumento de donantes, sobre todo en los meses de abril y de mayo, cuando se hizo más un llamado de parte de las autoridades a acudir a donar sangre. De hecho, durante esos meses tuvimos una gran cantidad de voluntarios. Entonces, el centro se nos hizo un poco pequeño para el volumen de donantes que íbamos a atender. Como este centro está ubicado céntricamente en la ciudad de Panamá, cerca de una estación de metro y de líneas de autobuses, a las personas les gusta más ir a este centro que al Parque Omar. O sea, algo que tratamos de incentivar o inculcar en los donantes es que también tienen la opción de ir a donar sangre al Parque Omar, que es un área más amplia, con más espacio y en el cual podemos mantener todas las medidas de distanciamiento social. Pero aún así, entonces, enfrentamos este reto de ir llevando los donantes hacia el centro de donación del Parque Omar y así mantener el centro de donación Donavida con una menos cantidad de donantes
para evitar que los donantes tuvieran que esperar fuera del centro, para así mantener las medidas de distanciamiento social. ¿Qué logro hemos alcanzado con esta alianza estratégica? Bueno, de 7.4%, que era nuestro porcentaje como servicio, en conjunto las tres instituciones hemos logrado aumentar el 36% la donación voluntaria de sangre. Esto es un acumulado hasta el mes de agosto. Durante los meses de abril y mayo logramos alcanzar 46 y 49% de donación voluntaria de sangre. Es decir, la población se solidarizó con la falta de componentes en los servicios y acudió a donar masivamente. Hoy día tenemos una baja, pero estamos tratando nuevamente de convocar a estos donantes voluntarios a través de llamadas, a través de correo electrónico, a través de mensajes de chat, para que acudan a donar nuevamente. También logramos colocar la donación de sangre en el foco público. ¿Por qué? Porque instituciones gubernamentales se comprometieron con ayudarnos a que los donantes de sangre tuvieran espacios, recibieran información, eran convocados por medios de información, ya sea radial o televisiva, y logramos que estas instituciones gubernamentales nos apoyaran. Hemos centralizado las colectas de sangre. En el pasado, cada institución hacía su colecta por separado. El Hospital del Niño iba y hacía sus colectas en los lugares que ellos tenían destinados. Nosotros también teníamos una serie de listas de lugares para ir a hacer colectas de sangre, igualmente el programa Dona Vida. Pero a través de esta pandemia, nosotros hemos integrado todos los equipos de trabajo de nuestras instituciones y centralizado las colectas a través de este programa, y las colectas las realizamos en conjunto. Entonces, al lograr esta centralización de las colectas de sangre, logramos tener el personal disponible y los insumos necesarios, porque cada institución aporta de su lugar de trabajo lo que se requiera. Hemos logrado ir a donaciones en complejos residenciales y edificios de apartamentos que antes no se hacía, y hemos logrado que estas personas se organicen a través de sus complejos residenciales y nos convoquen para realizar colectas de sangre. Entonces, centralizar todo lo que fue la donación y el procesamiento de las unidades de sangre, además de que hemos equiparado todos nuestros equipos de trabajo, nos ha llevado a que nosotros podamos dar una respuesta a aquellos pacientes que requieren terapia transfusional. Nos hace falta todavía aumentar un poco más la donación, pero a través de estas alianzas estratégicas vamos encaminados. De un centro que comenzó en el 2012, en el país hoy día hay 5 centros, 3 en la ciudad de Panamá, 2 que son del programa Dona Vida, al cual estamos adscritos los 3 hospitales, 1 de la Caja de Seguro Social, 2 en provincia, 1 que es del MINSA, en Peraguas, y otro que es integrado MINSA Caja de Seguro Social en Chiriquí. Entonces, este modelo de centro de donación de sangre, que ya estaba contemplado en la ley, vino a tomar auge con la pandemia. Y es un modelo que nosotros queremos mantener porque el donante se siente más seguro, se siente más atendido fuera de un ambiente hospitalario, donde también atendemos pacientes que presentan sus patologías y que van por un servicio médico. En cuanto a la donación de plasma convaleciente, en Panamá se tenía lo que era el estudio por la Sociedad Panameña de Hematología, pero a partir del 17 de julio, mediante la resolución 652,
el Ministerio de Salud establece la autorización para el uso extendido de plasma convaleciente de donantes de COVID-19 y aprueba el protocolo de donación y administración de plasma convaleciente. Hasta este momento, de las 3 instituciones que formamos parte del programa, el Hospital Santo Tomás está atendiendo a donantes para plasma convaleciente y realizando transfusiones del mismo, porque es el hospital que está atendiendo pacientes adultos que sufren del COVID-19. Entonces, nosotros, fuera de este protocolo, en nuestra institución establecimos nuestro protocolo institucional. Este fue un programa que liderizó la doctora Ana Belén Araúz, que es la subdirectora médica de la institución, y fue asesorado por la doctora Anarelis Quintana como hematóloga asesora de este plan o programa que establecimos para dar el soporte a aquellos médicos que querían aplicar la terapia de plasma convaleciente. Este protocolo lo realizamos con el objetivo de nosotros tener una guía para lo que es la selección y captación del donante y que los médicos a su vez tuvieran una guía para lo que es la transfusión del plasma convaleciente, el número de dosis, cantidad de mililitros por dosis y cómo seleccionar a su paciente. De hecho, en la elaboración de este protocolo participó un equipo multidisciplinario, desde los jefes de los servicios de intensivo de las salas COVID, la hematóloga, la dirección médica y también fuimos asesorados por la oficina de calidad del hospital. Entonces, con este protocolo nosotros queríamos sentar las bases como guía para que el personal médico que fuera a aplicar la terapia, que en todo momento le recalcamos que es una terapia de uso experimental, tal como está etiquetado el producto, tuviera cómo guiarse para realizar el mismo y que tuviéramos una formalidad y una estandarización de este uso, ya que estos pacientes, posterior a su terapia, deben seguir o debe dárseles un seguimiento. Entonces, nosotros en nuestros servicios establecimos que la donación de plasma convaleciente estaba dentro del marco del principio de voluntariedad. Debido al que el centro de donación Donavida se nos queda un poco pequeño para la atención de donantes, nosotros decidimos abrir nuevamente la atención de donantes, pero para plasma convaleciente en el hospital, ya que este procedimiento por aféresis puede demorar unos 45 minutos y como dicta el protocolo del Ministerio de Salud, que es el protocolo que usamos de referencia para elaborar el institucional, luego se le debe pasar a este donante albúmina y salina, que es como 20 a 30 minutos más. Entonces, para no ocupar las camillas en el centro de donación, decidimos abrir la atención de estos donantes en el hospital. Inicialmente íbamos a trabajar con la atención por llamadas, le dábamos una sola cita y en esa sola cita nosotros le íbamos a hacer la determinación de los anticuerpos IgG SARS-CoV-2 y que realizara su donación. Pero en las primeras experiencias nos dimos cuenta que muchos de los donantes no tenían los anticuerpos. Entonces, hacerlos esperar allí para tener un resultado de anticuerpo no se nos hizo muy oportuno, de hecho, porque tendríamos que mantener las medidas de distanciamiento social. Entonces decidimos hacer 2 citas, una cita para una preaféresis donde le realizamos las pruebas serológicas y le realizamos la determinación de los anticuerpos y posteriormente otra cita para lo que es la donación del plasma. Es muy importante y hago énfasis aquí en que nosotros recibimos el apoyo del laboratorio clínico de la institución con la determinación de los anticuerpos. Así nuestro servicio no tuvo que implementar esta tecnología, esta nueva prueba y hacer una inversión en la misma, puesto que ya el laboratorio
tenía la prueba implementada y validada. Así que el laboratorio es quien nos realiza las pruebas de los anticuerpos y luego nos remite el resultado para nosotros citar al donante. Nosotros les traemos máximo un volumen de 600 mililitros al donante cuando se realiza el procedimiento por aféresis. Hay casos en que los donantes no cuentan con las venas adecuadas para realizar el procedimiento por aféresis. En este caso, entonces, hace una donación de sangre total y solamente usamos el plasma convaleciente. El resto de los productos son desechados. Hasta el momento hemos atendido 118 donantes, de los cuales 5 han donado por donación de sangre total y 50 por aféresis de plasma. De estos 118 hemos encontrado gran número de donantes que no tienen los anticuerpos y también hemos tenido donantes con serología reactiva. Por eso es que hasta la fecha solo hemos atendido 55. Tenemos de estos 118 algunos que están citados para realizar su donación. ¿Y cuáles son los desafíos que enfrentamos nosotros como servicios de sangre? Bueno, el principal desafío es demostrarles a las autoridades que el modelo de atención extrahospitalario que manejamos hoy en día es el más adecuado para la atención de los donantes, porque esto le da una confianza y seguridad al donante de asistir a un entorno que considera más adecuado fuera de un entorno donde se atienden pacientes. Y de hecho, en Panamá se creó la Ley 31 del 30 de mayo del 2018 que crea el patronato del Hemocentro hace 2 años y todavía no hemos podido implementar la creación del Hemocentro Nacional. Entonces, este es uno de los desafíos más grandes a los cuales nos enfrentamos todos los servicios, porque la pandemia de COVID-19 nos ha demostrado que necesitamos un hemocentro nacional donde podamos centralizar la donación y el procesamiento de las unidades de sangre. Y de esta manera podamos también centralizar programas de promoción y captación y fidelización que nos lleven a mantener donantes fidelizados, voluntarios, que nos ayuden en estos momentos. Porque como nuestro servicio, al igual que muchos otros, dependía de la reposición, nos hemos dado cuenta que debemos, como dijo la doctora Paula, migrar hacia el modelo de donación de sangre voluntaria, que según estándares es la sangre más segura. Y de esta manera podernos abastecer. Sabemos que nos queda un largo camino que recorrer, pero somos optimistas que podemos demostrar con las cifras que manejamos hoy en día y con la optimización tanto de los recursos materiales como del recurso humano en convencer a nuestras autoridades para que de hecho puedan darle la estructura jurídica y económica al Hemocentro Nacional y que este sea una realidad en beneficio de todos los pacientes de nuestro país. Muchas gracias por su atención. Le damos las gracias a la licenciada Maura. En este momento le doy paso al doctor Armando Cortés. El doctor Armando Cortés Vuelva es médico cirujano de la Universidad de Cartagena, especialista en patología clínica de la Universidad del Valle de Cali, Colombia, especialista en marketing estratégico de la Universidad del Valle de Cali, Colombia, tomó estudios en administración de laboratorios de la Universidad Javeriana de Bogotá, también de diagnóstico serológico en Yonsei University de Seúl, Corea, gerencia en salud de la Universidad del Valle de Cali, Colombia, editor de la revista colombiana médica de Cali, Colombia,
coordinador del Comité de Educación Continua y Continuada del Grupo Cooperativo Iberoamericano de Medicina Transfusional. Ha sido presidente de la Sociedad Colombiana de Banco de Sangre y Medicina Transfusional, ACOBASMED, en 2 periodos diferentes. Es presidente del Grupo Cooperativo Iberoamericano de Medicina Transfusional en el periodo, hace 2 periodos. Cuenta con la publicación de 102 artículos en revistas científicas nacionales e internacionales indexadas y es autor de 27 libros publicados. Actualmente es director del Hemocentro del Valle de Cauca y jefe del Departamento de Patología de la Universidad del Valle. Le damos paso al doctor Armando Cortés. Bueno, muy buenas tardes para todos. En primer lugar, quiero agradecerle a Promed y especialmente a Blazing por la invitación a participar de este evento. Tengo algunas dificultades para escuchar lo que estaban hablando, pero pude seguirlo a través de otra vía y parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo para hablar diferentes aspectos, pero poco realmente en común. Yo creo que eso es beneficioso para el público que tenemos en esta tarde. También agradecerle a los asistentes por el interés en estas actividades y esperemos que podamos cumplir con las expectativas que ustedes tienen con relación a este tema. Yo quería primero que todo tocar un punto, es en qué estamos en relación al COVID-19 y hacia dónde vamos, porque esto parece ser que apenas comienza. O sea, no tenemos claridad si esto va a pasar en lo que resta del año o si vamos a tener algunas dificultades para el siguiente año. Estos datos a la actualidad, hace un par de días, los datos a nivel mundial, de la cantidad de personas que están, de casos que han sido identificados, notificados, la cantidad de muertes, que ya va cerca de 1 millón de muertes, y sabemos todos que hay un subregistro en el número de casos y también probablemente en el número de muertes. Algunos pacientes no reciben la asistencia en salud, algunos muertos no directamente a consecuencia de la infección por COVID, sino por otras consideraciones en la atención, tampoco están registrados. Pero de todas maneras, los datos que muestran en este momento pues desmienten muchas de las aseveraciones que se habían hecho al inicio, que esto era un problema menor, que esto no necesitaba la tal atención que se había prestado, ni había que tomar medidas tan extremas como se tomaron. Es probable que las medidas hayan sido demasiado extremas, pero visto retrospectivamente, las cosas son mucho más fáciles de entender, pero esto todavía no acaba. Va a haber problemas también posteriores como consecuencias de la desatención y la pobreza, el desempleo, y son cosas que todavía no tenemos claridad de cómo medirlas. Ha habido dificultades en las decisiones políticas, que en algunos países han sido inadecuadas. Esto ha puesto en evidencia también el pobre sistema de salud, no solamente de nuestros países en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Italia, Inglaterra, España, Francia, que se consideraban que tenían sistemas de salud robustos, pues también sucumbieron ante las dificultades que se presentaron en esta epidemia. Ha habido improvisaciones de todo tipo, porque era un virus desconocido, no sabíamos el impacto que tenía, no sabíamos cómo enfrentarlo, cómo manejarlo, aún no lo sabemos, no tenemos mucha claridad al respecto de qué realmente es lo que produce y cómo hay que combatirlo. En un momento se pensaron que el problema era de unidades de cuidado intensivo, de respiradores. Cada vez hay más evidencia que probablemente abusamos de los respiradores. Muchos pacientes podían ser manejados sin conectar al respirador para evitar los daños causados por este tipo de asistencia. Especialistas también, vimos las limitaciones que había en cuanto a personas intensivistas especializados para el manejo de este tipo de problemas. Y hubo que recurrir a otros especialistas y a veces hasta los mismos médicos generales en algunos países para poder sortear las dificultades que se presentaron. En general todos estamos aprendiendo y seguimos aprendiendo. Es evidente que la falta de test, la falta de pruebas también tuvo mucho que ver con el impacto que tuvo la enfermedad y aún todavía lo sentimos.
las dificultades para la consecución de las pruebas, pruebas que fueran confiables, problemas de falsos negativos, de falsos positivos, etcétera. Eso aún lo estamos viviendo. Casi que cada mes estamos improvisando qué hacer con relación a este tema por las dificultades que ya planteé. Y otro problema es la indisciplina social. Muchas personas aún creen que esto es algo inventado, que esto no existe. Desde luego no toman las precauciones necesarias y esto nos afecta en general a todos. Pero esto es serio y es más serio de lo que realmente pensábamos. Ahora, estamos viendo el primer problema, es la primera ola, pero se estima que pudiera haber una segunda, una tercera ola, y también el grado de afectación y el tipo de afectación en la atención en salud va a haber también algunas especies de ola. Va a haber muchas dificultades con las enfermedades crónicas que se han desatendido en la actualidad, por ejemplo, el diagnóstico y el manejo del cáncer. Muchos pacientes huyeron de los centros hospitalarios o algunos programas no fueron tan eficientes para garantizar la atención de ellos. El impacto mental de la enfermedad, la crisis económica, las desigualdades, etcétera, y el síndrome de estrés postraumático, el cual hemos venido sufriendo, creo que todos. Yo me atrevería a decir que todos los que estamos aquí en este momento reunidos, alguna vez hemos pensado que nos hemos infectado, porque es muy difícil diferenciar una entidad de otra y siempre esto crea algún grado de dificultad. Al interior de los bancos de sangre ha pasado lo mismo. ¿Cuántos compañeros se han infectado o cuántos han creído que se han infectado? ¿Y esto qué impacto ha tenido en la asistencia al trabajo? Las incapacidades, etcétera. Ha tenido también su impacto importante. ¿En qué estamos hoy? Pues hay una cantidad de muertes por 100.000 habitantes que están relacionados acá, y especialmente Latinoamérica no le ha ido muy bien, como todo se presagiaba. Dentro de las carencias de la atención en salud, una cosa importante, pero también tiene mucho que ver con el comportamiento, las decisiones inapropiadas. Vean ustedes cómo dentro de los primeros lugares, el número de muertes por 100.000 habitantes están varios países de Latinoamérica, ahí está incluido también Colombia. Si vemos el número de muertos también, los primeros países en relación al escalonamiento mundial, también hay países de Latinoamérica incluidos acá. Y parece que esto no queda ahí todavía. Es probable que los datos y las cifras aumenten significativamente. Esto está pasando ahora en Europa. Acá se ve la primera curva y ahora estamos en un rebrote, y los datos del rebrote muestran de que hay mayor número de infectados. Es probable que la mortalidad no sea la misma porque ya hemos aprendido de alguna manera a manejar y a tratar la enfermedad, y ha habido una curva de aprendizaje que ha permitido de alguna manera controlar un poco las tasas de mortalidad. Pero igualmente la situación actual nos está diciendo que hay países, los que están aquí relacionados son los que están en rojo, se puede decir, porque los datos de nuevos casos por millón por día son los que están punteando la tabla. No se relaciona necesariamente con el número de muertos, pero parece que la tormenta aún no la hemos terminado de pasar. Al menos así es para Colombia y también lo es para Panamá, Brasil, Argentina, que creíamos que todo estaba de alguna manera controlado y han tenido la cuarentena más larga del mundo, casi de 6 meses encerrados. Sin embargo, se ha visto ahora que ya está con muchos casos y además una mortalidad importante a consecuencia de hecho. Esta es la situación de Colombia, cómo fueron incrementando los casos desde abril hasta agosto. Llegamos probablemente al pico de la epidemia el 9 de agosto, 9, 10, 11 de agosto. Y ahora estamos en caída, pero los datos del día a día están mostrando que volvemos otra vez a subir, y es probable que a finales de octubre tengamos que tomar algunas medidas para ver la posibilidad de volvernos otra vez a cuarentenar. Así que no hay todavía nada cierto de qué está pasando y qué va a pasar en relación a esto. O sea que es probable que las experiencias que hemos tenido hasta ahora tengamos que volverlas a repetir.
Este es el número de casos positivos en Colombia en el día a día, casi 7.000 personas nuevas positivas, cerca de 200 personas fallecidas por día. Llevamos casi unos 10 días en el cual el número de personas fallecidas está por debajo de 200, eso ha sido un buen síntoma. Y la cantidad de pruebas que hemos realizado, casi 3.500.000 pruebas. Cuando uno, las personas, las edades de los grupos por edades más afectados, vemos que son realmente las personas entre los 20 y los 40 años, los grupos más afectados etarios de COVID. Y es precisamente eso concuerda con el grupo etario que más dona sangre en Colombia. De manera que los que nos donan sangre son los que están probablemente en más riesgo de tener infecciones por COVID. Esto es una alerta que hay que tener en consideración. Todos hemos hecho un curso con relación a esto y hemos tratado de identificar cuáles han sido los factores que han hecho que los donantes se hayan disminuido en las colectas. Y coincidimos en que hay un miedo, hay una histeria de la población, el mismo encerramiento, las restricciones de la movilidad, el confinamiento, la reducción del transporte, las cancelaciones de las citas de los donantes, quienes hacíamos citas, o también el cierre del sistema educativo y el sector empresarial, que hizo que se cancelaran muchas jornadas de sangre. En Colombia, yo creo que al igual que también en Panamá y en Guatemala, tuvimos pico y placa, pico y género, tuvimos restricciones para la movilidad, el número de las cédulas, de acuerdo al género, o de acuerdo a la placa del vehículo también, del automotor. Entonces esto era la forma como se iban reduciendo un poco las restricciones para que las personas que salieran solamente hicieran sus necesidades fundamentales. Las exclusiones de donaciones, yo creo que no hemos excluido todavía muchos donantes, pero es probable que esta nueva fase la vamos a vivir en poco tiempo, porque la noción de contacto va a ser importante. Cada vez sentimos que hay más personas cerca a nuestro que están con el problema, con la infección, y esto es lo que vamos a vivir los bancos de sangre. Reducir el riesgo de infecciones transmitidas por transfusión, probablemente el riesgo hasta el momento no se ha definido como tal, pero es probablemente que sea menor. La experiencia con las otras infecciones por coronavirus, la posibilidad de transmisión por transfusión es muy poco probable por la viremia corta y además los niveles de virus en la sangre también son aparentemente bajos. Pero vamos a tener algunas dificultades con los tiempos precarios que vienen ahora, las necesidades de la población, los problemas financieros, las interacciones sociales restringidas, porque es probable que las restricciones van a seguir, van a continuar, a pesar de toda la presión que hay de volver a interactuar y reabrir los espacios culturales y deportivos para socializar. Esto nos va a limitar un poco más el tiempo. Personas que estén pensando en cómo van a comer, cómo van a vivir, va a ser un poco difícil llegar a ellos y convencerlos para hacer acciones de este tipo, de esta manera que va a ser un poco más difícil. El trabajo de promoción va a estar más intensificado por estos momentos. Entonces, la crisis económica que ha sido revelada por los organismos internacionales es seria en todo el mundo. Va a haber problema de hambre también. Aumentará la extrema pobreza. El desempleo es bastante preocupante. Se estima que casi 500 millones de empleos en el mundo se han perdido. En Colombia el desempleo está alrededor del 20-22%. Y cuando creíamos que ya se iba a reducir, parece ser que va a aumentar en los siguientes meses, porque la mayoría de las empresas, casi el 50% de las empresas, siguen todavía sacando personal, aumentando el desempleo, a pesar de las ayudas gubernamentales, a pesar de que se ha tratado de reactivar la economía, están en severas dificultades. Y la inestabilidad social y la democracia, y el problema de la democracia. De por sí, en Latinoamérica teníamos dificultades de inestabilidad social, con muchas antes de la pandemia, y probablemente se van a identificar ahorita con otros factores que contribuyen a las reclamaciones de la población para esto. Y esto va a limitar también el acceso a los bancos de sangre, la interrupción de las
la movilización de las personas, etc. Bueno, hemos hecho la tarea tratando de afrontar la situación. Un punto importante en el cual se ha intensificado es reducir la ignorancia y la interpretación errónea de la información más precisa sobre los modos de transmisión, para tratar de reducir un poco el miedo y los temores que hay de la población a salir de la casa y asistir a instituciones hospitalarias. Y se han utilizado las redes sociales y los medios públicos para tratar de reducir estos temores y aumentar la seguridad de las donaciones. Se han implementado protocolos de seguridad, que de eso han hablado ya anteriormente. El distanciamiento social, el uso de elementos de protección, etc. El evitar, tratar de que los donantes sean todos citados, limitar el acceso de las personas para evitar las aglomeraciones, etc. Y hay una necesidad también de mantener las reservas de manera adecuada. Hay una presión también para que los muchos pacientes que aún siguen recibiendo atención, que debe ser oportuna por las emergencias, los pacientes oncológicos, los pacientes hemato-oncológicos, los cirugías de trasplante, unas pudieron pararse, otras efectivamente no. Algunas cirugías complejas también tuvieron que hacerse. Y ahora que se ha aumentado la movilidad de la población, han vuelto nuevamente los traumas. Parece que la gente está tratando de ponerse al día en sus actividades y esto ha aumentado la accidentabilidad. Es muy importante que tener apoyo estatal del gobierno, especialmente para tener recursos adicionales de elementos para llevar a cabo las jornadas de donación de sangre. Algunos bancos de sangre han podido acceder a algunos recursos y conseguir unidades móviles con estas fuentes de ingresos para mejorar su estatus y su capacidad para ir a la población a colectar sangre. Los llamados a la comunidad deben ser regulares para tratar de mantener el suministro de sangre. Las redes sociales privadas han sido muy importantes. Los permisos estatales también, que ya aquí se mencionaron, para garantizar la movilidad de las personas. Y también muchas instituciones estatales facilitaron hacer campañas de donación de sangre. Los servicios públicos en general no se interrumpieron, de tal manera que esa fue una fuente importante de campañas de donación de sangre para nuestro país. Y tuvimos que recurrir también a contratar vehículos para transporte, taxis o vehículos particulares para ir expresamente a traer donantes de sangre, traer y llevar donantes de sangre, además de las visitas con las unidades móviles alrededor de la casa, en condominios, especialmente los condominios que tuvieran más de 500 personas, las citas diarias, los sistemas de telesalud para hacer las encuestas de la donación, adelantar la encuesta de la donación, para que la persona desde su casa pudiera llenar parte de la encuesta para reducir los tiempos de la atención. Y también planear jornadas en áreas geográficas donde aún todavía el COVID no se había establecido. Eso también permitió hacer algunas jornadas de donación de sangre para suplir las necesidades de los bancos de sangre. Esta es la situación de Colombia. Lo que estamos viendo aquí es la distribución de los bancos de sangre. En Colombia hay 83 bancos de sangre. Aquí están las tasas de donación por 1000 habitantes. Pues tenemos áreas del país donde las tasas de donación son muy similares a las de países desarrollados, para tener cerca de 50, 60 donaciones por cada 1000 habitantes. Y el promedio nacional está alrededor de 26.6. Hay algunos sitios del país donde las tasas de donación son muy bajas. Estos pues, tuvieron especial dificultad para sortear los problemas, pero hubo mucho apoyo, mucha coordinación entre los bancos de sangre. La posibilidad de uno en un determinado momento hacer una consulta a nivel nacional de la disponibilidad de cualquier producto de sangre, de glóbulos rojos o plaquetas, a través del sistema de información de la hemovigilancia en Colombia. Podíamos saber en un momento puntual cuáles eran los inventarios de sangre regional y a nivel nacional. Eso ayudó mucho para apoyar a algunos bancos de sangre en dificultades.
Esta es una gráfica que se ve de una semana comparada con los meses, perdón, en meses cuando no había COVID, el año pasado, y vemos realmente cómo se redujeron las donaciones de sangre. La vigilancia en Colombia también permite, o sea, hacer una comparación entre el número de donaciones del año pasado con el número de donaciones actuales, y podemos ver banco por banco de los 83 bancos de sangre a cuáles le fue bien y a cuáles no le fue tan bien durante ha ido cambiando desde la pandemia del COVID. En términos generales, la tasa de la donación de sangre en Colombia se redujo en un 31,7%. Y vemos aquí cómo es una muestra representativa. Algunos bancos de sangre realmente perdieron la tarea. Pasaron de 390 a 129 colectas. Tuvo un impacto significativo en algunos. Los bancos de sangre que más sufrieron fueron los bancos de sangre intrahospitalarios, que tenían como base la colecta de sangre con donaciones de reposición o intrafamiliares. Ahora, es bueno aclarar que en Colombia el 91% de las donaciones son donaciones voluntarias. Hay un 9-10% de donaciones aún de reposición o intrafamiliar. Este es un ejemplo de cómo en un momento puntual, en un día cualquiera, uno puede conocer cuál es el inventario de disponibilidad de glóbulos rojos de los diferentes grupos en los departamentos del país. Igualmente el stock de plaquetas en un momento determinado. Esta es la distribución de los bancos de sangre por indicadores. Vemos aquí que casi la mitad de los bancos de sangre colectan más de 5.000 unidades de sangre. Hay unos bancos de sangre aún pequeños que no representan sino cerca del 1,4% de los bancos de sangre de Colombia que colectan muy pocas unidades. Ha habido un grado de centralización. Centralización implica centralización también de procesos y fortalecimiento de los programas de donación voluntaria. De tal manera que esto es lo que ha de alguna manera amortizado el impacto de la situación de donación de sangre. En algunas regiones, como les dije, la reducción fue del 70-80% de las donaciones, pero en términos promedio para el país fue alrededor de 32%. Es muy importante, bueno, además de considerar la posibilidad de transmisión a los receptores, que ya vimos que es una posibilidad teórica aún, el trabajo que se ha hecho a nivel de los bancos de sangre para evitar la transmisión entre donantes, y muy importante entre personal del banco de sangre. Lo digo porque debe haber un compromiso de cada uno de los funcionarios del banco de sangre en tratar de prevenir la infección en su hogar, en la comunidad y también en el trabajo. De manera que una buena capacitación del personal del banco de sangre en cuanto al reconocimiento de los signos y síntomas de la infección, un monitoreo diario. Diariamente los trabajadores se someten a una encuesta epidemiológica y a la toma de temperatura. Hemos insistido en que en lo posible se tomen la temperatura antes de salir de la casa, antes de ir al trabajo. Si logramos detectar algún donante con factores de riesgo, con signos o síntomas o una temperatura irregular, es inmediatamente puesto en cuarentena y se activa un proceso de verificación de la posibilidad de que tenga una infección y se notifica al supervisor. Realmente hemos tenido muy pocos casos hemos tenido los casos de personal nuestro infectado y también la necesidad de hacer reemplazos. Pero algo que nos favoreció es que nosotros teníamos por política que no había especializaciones dentro del servicio de sangre. O sea, prácticamente todo el personal del banco de sangre tiene la capacidad de hacer cualquier puesto. Hay algunas áreas del trabajo en el cual se requiere una mayor continuidad, pero simplemente los cambios de funciones se hacen por un tiempo más prolongado. Pero esto es muy importante, o sea, que todos tengan la capacidad de ocupar cualquier puesto. Esto nos ha permitido sortear dificultades que se han presentado con las incapacidades y con la cuarentena de algunos de los funcionarios. Bueno, de esto ya hablaron de la necesidad de los elementos de protección personal apropiados, mejorar los procesos de desinfección,
mantener el distanciamiento físico entre los donantes en todas las fases de la atención, desde la llegada hasta la salida del donante, el control de la temperatura corporal que se hace antes del ingreso, y en general las medidas de salud pública y las prácticas de estándares de seguridad en el laboratorio que se aplican en todos sitios. En cuanto a los criterios de exclusión de donantes, pues ya aquí se ha mencionado también que hay que, de manera precautoria, hacer una exclusión cuando hay una posible exposición a un paciente confirmado. Aunque hay variaciones en el número de días, nosotros hemos adoptado básicamente esto, diferir por 21 días si el donante tiene una posible exposición a un paciente confirmado, y en caso de que padezca la enfermedad, pues diferirse por lo menos durante 28 días, hasta que haya terminado la terapia, la resolución de los síntomas. El concepto de contacto estrecho está también bien definido, y este va a ser probablemente la causa de exclusión más importante. Porque miren el concepto, si uno está a menos de 2 metros por más de 15 minutos sin tapaboca, o una persona que está sin tapaboca, esté sintomática o no, esto se considera un contacto estrecho. De manera que este probablemente va a ser uno de los criterios de exclusión de donantes, y el diferimiento es por 14 días. Si uno tiene dudas de que esto sea así, es mejor asumir que sí, y hay que hacer el diferimiento por 14 días. Si una persona vive con una persona que está positiva, o visita o comparte un recinto cerrado sin tapabocas, también se considera dentro de este riesgo. Y naturalmente, en los servicios hospitalarios, todos deben tener elementos de protección personal, porque la posibilidad de que una persona que se exponga a estas condiciones de infectarse está alrededor del 20-30%. De manera que este va a ser uno de los criterios que tenemos que ir afinando para considerar la exclusión de los donantes de sangre. Hay otras cosas que hay que hacer. Probablemente habrá momentos en que tengamos que pensar en hacer esto. Es tratar de relajar los criterios de aceptación de donantes. Esto naturalmente habrá que pensarlo cuando la oferta no puede satisfacer la demanda. Y debe hacerse con anticipación, no debe estar improvisado, debe planearse y organizarse. Y especialmente en los países como el nuestro, donde hay una regulación sobre los criterios de selección de donantes, un formato único, estandarizado para el país. La concertación con el Estado también debe hacerse, con la coordinación de la Red Nacional de Bancos de Sangre. Esto naturalmente implica reformar el sistema de información y también capacitar al personal en los nuevos criterios. Y es necesario que se deje definido que habrá que hacer un restablecimiento de los criterios después de la pandemia. O sea, esto es simplemente por un momento transitorio mientras sorteamos la dificultad. Y naturalmente, además de la seguridad, asegurar la seguridad, que no sea una violación a la seguridad que deben tener los donantes de sangre y los receptores de las transfusiones, que realmente esa modificación tenga un impacto significativo en tener donantes adicionales. ¿Cuáles serían los criterios a replantear o considerar? Uno, la aceptación de la frecuencia cardíaca o la tensión arterial. O sea, ¿cuáles son los límites de tensión sistólica y diastólica para aceptar un donante? Sabemos que hay evidencia de que es probable que estemos muy focalizados en unos criterios y podamos ser un poco más laxos al respecto. La frecuencia cardíaca también. Los intervalos interdonación. Todo el mundo habla ahora de la sarcopenia asociada a la donación de sangre, pero es posible de pronto replantear para estos momentos algunas de esas consideraciones que se han hecho y adoptar otras medidas para reducir ese riesgo de la sarcopenia. El umbral de hemoglobina habría que reconsiderarlo también en algunas circunstancias. Las restricciones de edad, que son una limitante importante en Latinoamérica. Ya hemos visto la experiencia de donantes por encima de los 65, aún a los 70 y aún a los 80 años donando sangre. Naturalmente no donando sangre por primera vez, pero sí son personas que han sido donantes repetitivos habituales que pudieran continuar donando sangre posteriormente. Reducir la edad de donar a 16, 17 años si la normatividad del país lo permite. El aplazamiento por viajar a áreas endémicas, por ejemplo de malaria, pudiera restringirse también. Ya sabemos que el problema no es el visitante ocasional a un área endémica, sino es quien vive o quien permanece por un tiempo prolongado en área endémica, lo que son realmente de riesgo. La aplazamiento por tatuaje, piercing,
tortura, pinchazo con agujas, pudiera también replantearse. El aplazamiento de hombres que tienen sexo con otros hombres, aunque ya muchos países han replanteado esto y algunos aún siguen teniendo intervalos de aplazamiento muy prolongados, debería también considerarse. Y lo que siempre nos ha preocupado, pero porque nadie ha visto el impacto realmente de esto, es el riesgo de variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que de pronto no sea tan aplicable para nuestros países, pero sí pudiera tener algún beneficio en los países que han tenido alguna dificultad con ello. Pero esto es como una consideración. Es probable que haya otros aspectos que haya que reevaluar, pero hay que plantearlo y pensar en esta posibilidad. El otro problema que hay en nuestros países es esto, que es muy escandaloso, es la cantidad de hemocomponentes que son descartados en Latinoamérica. Este es el informe de la Organización Mundial de la Salud en el año 2017. Vean el total de productos que son echados a la basura por diferentes razones. Algunas son razones técnicas, otras son razones biológicas, pero aquí hay mucho descarte por problemas de capacidad de almacenamiento, por vencimiento de las unidades, y esto no nos podemos dar el lujo de seguir en esto ante estas dificultades tan serias que tenemos en la actualidad. Aquí está el dato de Colombia del año pasado, la cantidad de glóbulos rojos, plaquetas y plasmas que se incineraron. El producto más incinerado son las plaquetas, y aquí tiene mucho que ver la vida tan corta de las plaquetas. El plasma fresco muchas veces es por problemas de capacidad de almacenamiento y falta de utilización del plasma. Y los glóbulos rojos también, en buena parte, son por fechas de vencimiento. De manera que esto no se podría permitir en estas condiciones, o por lo menos hay que tratar de ponerle una barrera a que esto siga sucediendo. Por tanto, hay que pensar en las modificaciones de la producción y almacenamiento de los componentes sanguíneos. Si llegamos a situaciones extremas donde haya necesidad de replantear, estas circunstancias pueden considerarse. Por ejemplo, evidencia científica la hay de que los glóbulos rojos permanecer útiles aún por hasta 49 días, a pasar de 35 o 42 días a 49 días, que las plaquetas pudieran prolongarse a 8 días, teniendo en cuenta las precauciones de la contaminación bacteriana y la viabilidad. La recuperación al menos del 70% en 8 días o la supervivencia del 45% pudiera ser suficiente. Y esto pudiera mejorarse con algunas soluciones aditivas. Unas les va mejor que otras, pero esto es una consideración, prolongar la vida útil de la plaqueta. Lo otro es almacenar las plaquetas en frío. Esto durante un tiempo lo hicimos, se abandonó, pero hoy sabemos que mantener plaquetas entre 2 y 6 grados centígrados pudiéramos prolongar la vida útil hasta 21 días, de 14 hasta 21 días, sin agitación, y estas plaquetas pudieran ser destinadas solamente para pacientes que tienen un sangrado, para parar el sangrado, no de pronto para terapia de sostenimiento de pacientes con trombocitopenias y riesgo importante de sangrado, sino en pacientes con sangrado. Ya sabemos que la dosis de plaquetas en estos pacientes es más baja de la acostumbrada, y parar el sangrado básicamente con cualquier dosis se logra. Esa podría ser una consideración a tener en cuenta. La otra es dividir las plaquetas por aferes. Eso lo hemos hecho nosotros en circunstancias especiales. Una unidad de plaquetas por aferes yo pudiera obtener 2 dosis o 2 tercios del producto o 3/4 del producto, o sea, tener 4 productos para transfundir para pacientes distintos, y especialmente empleados en pacientes que tienen sangrado. El plasma no congelado, no el plasma fresco congelado, ya sabemos que eso tiene una vida útil prolongada, y lo podemos prolongar aún más de acuerdo al nivel de congelamiento que se obtenga. Pero el plasma no congelado pudiéramos prolongarlo hasta 40 días, en circunstancias, por ejemplo, donde la capacidad del congelador está reducida, donde hay escasez de personal por problemas de incapacidad o disponibilidad de personas. Y también considerar el uso de la sangre completa. La sangre completa ha tratado de ser reanimada, podemos decir, en su uso para el manejo de las transfusiones masivas. Y hay alguna experiencia, especialmente instituciones militares, que aprueban el uso de la sangre total nuevamente. Sin embargo, había que considerarlo en caso de que haya reducciones de personal, o sea, limitaciones para la capacidad de fraccionamiento por la escasez de personal o de reservas de sangre. Cosas que no podemos descartar, hay que tenerlas y considerarlas.
Realmente el COVID no es una condición que aumente la probabilidad de transfusión. Las anemias que se presentan en pacientes con COVID son relativamente raras. Son más frecuentes en dos circunstancias. Los pacientes que permanecen hospitalizados más de 15 días. Hay un estudio en Italia y otro en Francia donde la probabilidad de que estos pacientes requieran transfusiones está aumentada. Estos pacientes cursan con anemia de la hospitalización. Las intervenciones, las extracciones repetidas. Y puede haber algo también de anemia asociada a la enfermedad crónica. Y lo otro es el uso del ENCO, la oxigenación extracorpórea, también, pero son pocos pacientes los que realmente están recibiendo esta atención. Puede ser otro criterio también que aumente el riesgo de transfusión, pero es relativamente muy poco. Y las complicaciones hemorrágicas, ya sabemos que las complicaciones trombóticas están a la orden del día en el caso del COVID. Pocos pacientes cursan con complicaciones hemorrágicas, menos del 3%. Sí estaría proscrita la transfusión profiláctica de plasma y de plaquetas, solamente en caso de evidencia de sangrado, y tratar de mantener siempre el umbral restrictivo para el uso de plaquetas, como también el umbral restrictivo para el uso de glóbulos rojos. O sea que la transfusión, el COVID como una indicación de transfusión, realmente no tiene un impacto significativo en la atención. Ahora, sí, nos hemos visto beneficiados por la cancelación de las cirugías electivas para tratar de preservar los suministros. Grave ha sido en las áreas remotas donde hay limitaciones de vuelo para asistir con unidades de sangre a las instituciones. Se han disminuido los ingresos hospitalarios, para que la demanda también por ese lado ha disminuido el trauma por el encierro y el distanciamiento social, pero ahora está otra vez con alta intensidad. Muchas cirugías selectivas pospuestas. Cuando las cosas se abran, ya en Colombia se están reorganizando nuevamente los servicios de atención, casi que se están normalizando, de tal manera que hay una cantidad de cirugías represadas y esto va a aumentar la demanda de sangre. Por lo pronto lo que hicimos fue dedicarnos a destinar reservas para salvar vidas. Ahora hay que garantizar también la suficiencia de los componentes sanguíneos con otras medidas. Hay que mantener siempre la comunicación con los servicios de transfusión hospitalarios para ver cuáles son sus necesidades, poner a la vista el inventario de sangre disponible y planear acciones ante posibles situaciones de escasez. Esto debe ser parte de la atención en estas circunstancias. Seguir planeando el aplazamiento de las cirugías electivas, especialmente las cirugías complejas, en caso de que haya que hacer un reajuste. Hay que mantener el contacto con el Sistema Nacional de Planificación de COVID-19 para trabajar en coordinación. Esto ha sido fundamental y vital en nuestro país. Destinar las unidades de O negativo solamente para mujeres en edad fértil y para pacientes con anticuerpos anti-D. Uso de plasma A para transfusiones masivas. No podemos abusar del uso de plasma AB. No va a haber, o sea, hay una alternativa de usar plasma A. Hay que activar o iniciar o mantener los sistemas de gestión de sangre del paciente. Esto pues se ha hablado mucho, muy pocos realmente lo practican, pero hay que rescatar esto y tratar de ponerlo al orden del día para atender estas circunstancias. Reducir el umbral de las transfusiones, especialmente en pacientes estables y de bajo riesgo. En este tipo de pacientes, cuando uno vea una orden de más de 2 unidades o muchas unidades para destinar a este paciente, hay que revisar realmente la indicación de la transfusión. El uso profiláctico de plaquetas y de plasma debe realmente restringirse. En la reanimación de los pacientes en trauma, ya sabemos que las proporciones 1:1 aparecen como las ideales, pero las 1 y 2 son suficientes. Ya hay algunos estudios clínicos controlados y autorizados que han demostrado que no hay que usar tanto producto, que podría reducirse un poco el uso de la plasma y las plaquetas. Considerar el uso de complejo trombínico y complejo fibrinógeno para manejo de algunos pacientes con problemas de factores de coagulación. El uso de la eritropoyetina, el hierro, el ácido tranexámico, la desmopresina. Ponerlos también al orden del día, disponer de ellos. Los gatillos, los indicadores de la transfusión, los niveles que indican la transfusión automática, hay que revisarlos y reducirlos al máximo, etcétera, etcétera. Todo esto para preservar la disponibilidad de sangre. Entonces, en términos generales, ¿qué es lo que hemos aprendido? Primero, que hay que garantizar el inventario de sangre a como dé lugar.
todas estas medidas que hemos estado hablando, pues hay que aplicarlas y aplicarlas todas cuando sea necesario. Buscar cooperación y alianzas entre los hospitales, con los donantes, los medios de comunicación, los proveedores, el ministerio, las entidades gubernamentales. Tenemos que adaptarnos, flexibilizar el trabajo. Hay diferentes maneras de hacer las cosas. Hay que replantearnos, estar abiertos al teletrabajo. Todas las actividades administrativas pueden hacerse desde la casa, no hay necesidad de acudir al banco de sangre. Esto reduce el riesgo de contagio y mejora más rendimiento en el trabajo. Las estrategias de promoción, fortalecerlas. Nos llegó ahora, hay que ir hacia la donación voluntaria. No podemos seguir con la donación de reproducción intrafamiliar. Esta es una demostración de que esto está y hay que hacerlo. Todos tenemos que ir hacia allá. Quienes han sorteado mejor la situación tenían ya experiencias y tenían los canales establecidos para conseguir donantes, mantener la donación habitual. En Colombia cerca de la mitad de los donantes son habituales, 48% de los donantes son habituales, por donantes habituales. Distanciamiento social y desinfección, esto hay que seguirlo manteniendo. Nos hemos dado cuenta que éramos demasiado sucios para atender los donantes. Esto nos ha puesto en evidencia que hay otras maneras de hacer las cosas. Esto hay que mantenerlo, esto llegó para quedarse, yo creo que tenemos que seguir en esta tónica. Evitar las aglomeraciones, evitar las colas, hacer un proceso de desinfección más periódicos, ser más pulcros en la atención de los donantes. Optimizar y manejar eficientemente la sangre, lo que ya hemos planteado, el uso racional y óptimo de la sangre, mucha educación, mucha información, centralizar y optimizar los procesos, intercambiar experiencias, lo que estamos haciendo hoy acá. Ya se han hecho varios eventos de esto, yo creo que se ha aprendido mucho, todos aprendemos en estas actividades. Un plan de contingencia práctico, porque esto es probable que se repita. Parece que todos pensamos que íbamos a tener una gran lección y aquí íbamos a cambiar los hábitos y el estilo de vida. Y esto que ya comenzó a abrirse, parece que vamos a ser peores que antes. De tal manera que es probable que epidemias o pandemias como esta se repitan. La donación voluntaria y habitual hay que promoverla. Esta debe ser la base fundamental de la captación de sangre. La dependencia de suministros tuvo un impacto muy importante al inicio, sobre todo. La disponibilidad de los elementos de protección no había, se encarecieron, se improvisaron. Los ventiladores, igual. Había una dependencia de China en cuanto al suministro de muchos elementos hospitalarios y todos sufrimos las consecuencias de eso. Se encarecieron, se abrieron proveedores que no conocíamos, personas dedicadas a otras actividades se dedicaron a hacer esto y hubo que recurrir a ellos porque no había otra forma de solucionar el problema. Entonces hay que trabajar mucho en nuestros países, de no depender tanto del suministro de cosas externas porque esto pudiera volver a repetirse. La tecnología, la información y las plataformas de comunicación, lo que estamos haciendo hoy, esto nos ha permitido un mayor acercamiento y facilita realmente nuestro trabajo y hay que apoyarse en ellos. Están para el servicio a la humanidad y hay que aprovecharlos al máximo. Muchas gracias, eso era lo que quería comentar con ustedes. PROMED, el proceso de innovar.